Mateo capítulo 21, porque en este día se está celebrando casi en todo el cristianismo el asunto de la entrada del Señor a Jerusalén, en lo que es llamada o reconocida como la última semana de vida de Jesús en esta tierra. Y justamente en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, relata lo siguiente. Síganme con su vista en esta lectura. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita, entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor. Voy a comenzar este tema con la siguiente pregunta. Es una pregunta importante que nosotros vamos a considerar de aquí en adelante en todo lo que podamos nosotros estudiar. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Debemos tener esperanza o certeza? Para ayudarle a definir, para ayudarle a clarificar, yo me fui inmediatamente a la Real Academia de Wikipedia, donde todo se aparece, y encontré que la definición de esperanza es la siguiente, un poco compleja. Esperanza es un proceso de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Un poco difícil, pero podemos decir o resumir que la esperanza siempre depende de algo. Que algo se alinee, que algo se acomode, que algo se cumpla. Y si se cumple, se da. Esa es esperanza. Un poco emparentada con la ilusión o con el deseo de que pase algo. Por el otro lado, cuando hablamos de certeza, se dice que es la seguridad que se tiene como garantía de un hecho. Contrario a la esperanza, se puede decir entonces que la certeza es completamente real porque es de parte de un hecho consumado. Para tratar de clarificar esta idea, déjenme contarles esta historia. Se cuenta que el 17 de diciembre de 1927, el submarino S-4 con 40 tripulantes naufragó cerca de la costa de Provincetown, en Massachusetts. Habían tenido una colisión desafortunada contra un buque de la misma armada y se dice que cuando los buzos bajaron a las profundidades para verificar si es que allí en este submarino había sobrevivientes, de pronto escucharon algunos toques en clave Morse que provenían de la nave. Lo que constantemente se repetía era el siguiente mensaje: ¿hay esperanza para nosotros? La respuesta fue afirmativa, pero fue falsa. Los 40 murieron. Esto nos da la imagen de lo que queremos decir. A veces nosotros estamos tan esperanzados en que suceda algo, pero no se da. Y la gente vive esperanzada. En lugar de tener certezas, vive solamente con ilusiones. Y tenemos que comenzar diciendo que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que aclarar que en Cristo hay más que esperanzas, hay certezas. Y de eso vamos a estar hablando. De certezas más que de esperanzas.
Y tiene que ver mucho con lo que se había dicho en Proverbios, en el capítulo 13, versículo 12, que decía de esta manera: la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Una certeza nos genera seguridad. Desafortunadamente, la mayoría de iglesias y de religiones han reducido al cristianismo a una esperanza. Dios te puede sanar, Dios te puede ayudar, Dios te quiere hacer algo, y en dónde lo prometió. Más que certezas tenemos ilusiones, idealizamos con lo que quisiéramos, pero la realidad es que a veces solamente son cosas que no se van a cumplir. Nosotros tendremos que darnos cuenta que el cristianismo es más que esperanza, es certeza. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 lo siguiente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, él dijo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si solamente nos quedamos con lo que hoy estamos viviendo, con lo que estamos anhelando medianamente, dice, entonces no podemos comprender lo que es la vida verdadera. Ahora, déjenme regresar al tema de donde parto. Allí en Mateo capítulo 21 ya vimos la señal maravillosa de ese Domingo de Ramos, así también conocido, donde el Señor Jesús va abriendo el camino, entrando a la ciudad de Jerusalén. Pero déjenme situarlo 1000 años antes en el mismo lugar. 1000 años antes, David, el rey, también profeta, escribía según el Salmo 24 y describía el mismo evento, pero con su propia óptica. 1000 años antes, él estaba hablando de sus certezas y no de sus esperanzas. Él estaba hablando de lo que sucedería realmente 1000 años después. Y aquí tenemos que reconocer que David sabía algo más de lo que percibimos. Nosotros leemos sus salmos y decimos, oh, qué bonito escribía. No, él sabía algo y por eso lo escribía. Y el Salmo 24 es el ejemplo de esto. Fue capaz de tener certeza, como todos los profetas, más que una simple esperanza. Aquí déjeme referir mi testimonio personal con respecto al Salmo 24. Porque en 1982, cuando fui bautizado, hace más de 40 años, el pastor Joel Pananá, quien fue quien me bautizó, nos propuso aprender salmos. Y aprendimos el Salmo 1, el Salmo 27, el Salmo 23, el Salmo 24. Y lo que provocó ese hombre en nuestras vidas fue algo increíble. No solamente descubrir la palabra, sino de pronto adentrarnos a un mundo desconocido por medio del recordar. Yo doy gracias a Dios por ese hombre, porque el Salmo 24 se sembró en mi vida tan profundamente que hoy puedo decir de primera instancia, de primer testimonio, que esto es algo que yo puedo hablar entonces con autorización. Porque lo que vio David fue a Cristo entrando en su reino. Él miró cómo la gente iba abriendo paso en esa ciudad de Jerusalén. Él pudo ver lo que nosotros solamente por la fe miramos hacia atrás. Él miró la certeza de lo que un día se cumpliría, de su descendiente, el hijo de David, entrando para tomar posesión de su reino. Así que el Salmo 24 es mucho más de lo que se observa. Y comienza diciendo en el versículo 1 lo siguiente. Es una declaración total y frontal. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ahora a nosotros de pronto no nos puede parecer sorprendente, pero déjenme ubicarlo en la época que se está escribiendo. 1000 años antes, cuando David está reinando, para el pueblo judío esta es una declaración controversial, porque ellos tienen una cosmovisión distinta. Ellos creen, entre otras cosas, en la territorialidad de las deidades. Déjenme explicarlo de esta manera. Así como sucede que, por ejemplo, en ciertas zonas hay especiales patronos, personas o deidades que supuestamente se hacen cargo de estas zonas, ellos creían exactamente lo mismo. Ellos creían que la única tierra que le pertenecía al Señor era Israel.
y sus confines. La comarca de Judá y de Israel era lo único que entonces a él le pertenecía. ¿Qué sucedió? Que en ese momento tenemos que entender que ellos lo que buscaban por medio de los sacrificios y de las ceremonias era tener el lugar limpio para que Dios no los abandonara. Ellos buscaban por medio del cumplimiento de la ley que Dios se quedara allí permanentemente, cosa que sucedió después en el tiempo del exilio, que Dios dice a Ezequiel, sale del lugar y se va, porque la tierra se contaminó. Así que tienen ellos razón con respecto a la territorialidad de las deidades y la territorialidad de Dios en ese lugar. Un poco más adelante, ya en los tiempos del Señor Jesucristo, en el año 70, pierden completamente la nación, porque se habían volcado a las deidades que Dios les había prohibido. Así que lo que primero tenemos que clarificar es que Dios es santo y no puede estar en cualquier lugar. Esto nos puede chocar un poco nuestras mentes. Dios es santo y tiene que purificarse aquel lugar o aquella persona en donde va a habitar. No puede convivir con la inmundicia ni con el pecado. Así que los judíos tienen razón cuando en ese momento buscan entonces darle un lugar a Dios. En primer lugar, allí en el desierto, cuando vemos el tabernáculo, ese templo que va caminando a todos lados, dice que tiene un lugar santo y un lugar santísimo en donde voluntariamente Dios se autoconfina para poder vivir en medio de su pueblo. ¿Por qué? Si no lo hacía así, si se presentaba en todo su esplendor y su santidad, mataba a todo el mundo. Más adelante, en el templo de Jerusalén, encontramos también en el templo un lugar dedicado y especial para que Dios mismo, con tal de estar entre su pueblo y en su tierra, se meta allí y no lastime a nadie. Así que cuando David está diciendo, el mundo es del Señor, todos los de su tiempo dicen, ¿qué dice David? Solamente es de Israel. Ahora, aquí yo quisiera entonces que entráramos a un estudio más detallado de esta idea que nos está generando el Salmo 24. ¿Por qué el mundo es un desastre? ¿Se lo han preguntado? Ahora que estamos hablando de guerras, que estamos hablando de crisis, de devaluaciones, de bancos quebrados, preguntamos, ¿por qué el mundo es un desastre? Rápidamente la mayoría de cristianos dirían, bueno, por causa de la caída. Lo que pasó luego en Génesis 3 se relata que Adán y Eva, estando delante de la presencia de Dios, se rebelaron, tomaron el fruto y fueron expulsados del jardín, del paraíso. Pero para los judíos la respuesta no era simple. Había tres razones por las que el mundo está como está. Aquí voy a hacer alusión a lo que Mike Borgheiser, un hermano que recientemente falleció, enseñaba. Tres razones que los judíos veían con respecto a por qué el mundo está como está. En primer lugar, coincidían con la caída. Génesis 3, hablamos de que la primera pareja cayó y tuvo que ser entonces despojada de su derecho al paraíso. Pero en segundo lugar, también ellos hablaban de Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, un poco previo al diluvio, se nos narra el momento preciso cuando dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres humanas y se mezclaron con ellas. Atención, porque el término Benei Elohim no tiene que ver con Malach, que son ángeles. Benei Elohim tiene que ver con su corte celestial, la corte de Dios. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dice que ellos miran hacia la tierra y se mezclan indebidamente con las mujeres. Allí viene entonces una depravación humana y física que provoca entonces consecuencias. La tercera razón tiene que ver con Génesis capítulo 11 y encontramos la historia de Babel. Ya entonces, después del diluvio, se dice que la gente se volvió a conformar y en ese momento dice que se rebelan contra Dios y deciden entonces construirse una ciudad en donde convivir y nunca salir de ella. Y Dios dice que los confunde en su idioma para obligarlos a dispersarse. Ahora, vea con cuidado cómo en los tres casos hay juicios. En primer lugar, en la caída, cuando el hombre y la mujer pecan,
En ese momento Dios decide que estos tienen que salir de su tierra. No puedes seguir viviendo aquí. Vas afuera. ¿Se dan cuenta de la importancia de la tierra? En segundo lugar, cuando hablamos acerca de la mezcla indebida de los hijos de Dios con los humanos, dice que viene el diluvio. La tierra se contamina, hay que limpiarla. Porque Dios no puede convivir con la maldad. Y el tercero de los casos es aún todavía más gráfico cuando alcanzamos a ver que estos que se habían rebelado contra Dios, dice que son confundidos en su lenguaje con tal de dispersarlos, pero también con tal de provocar en ellos un juicio. Aquí voy a referirme entonces a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9, está hablando de Babel. Ponga atención con lo siguiente. Esta lectura tiene que estar basada en los escritos de la Septuaginta. Atención, porque a veces el texto masorético, un día explicaremos esto, lo contamina o lo transforma. Y dice de esta manera: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. ¿Puso atención? Dice que Él asigna a las naciones a su corte celestial. Benei Elohim, no Malach, a los hijos de Dios. Dice que aquí los define porque solamente se queda con una parte de la tierra. ¿Cuál es? La tierra de Israel. Dice que la posesión de Jacob es su posesión más preciada. Esto coincide con lo que se había dicho en Génesis 10:25, para que veamos los datos que nos maneja la palabra de Dios y entonces entendamos de lo que está hablando. Dice acerca de los descendientes precisamente de Adán: Eber, de donde provienen más adelante los hebreos, tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Aquí está Babel. En ese tiempo fue dividida las naciones, pero no solamente porque hablaran distinto, sino porque iban a ser encargadas a la corte celestial. Dios, harto de la rebeldía, se deshace de las naciones y se concentra en un solo pueblo. Ese pueblo tenía que cuidar su tierra y mantenerla ceremonialmente pura. Así que cuando David está diciendo: del Señor es la tierra y su plenitud, Él no está hablando de su tiempo. Él está hablando de lo que 1000 años después sucedería, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén y reclamó el derecho de todo el mundo como su gobierno. Él está mirando la certeza maravillosa de cómo se cumplió esta profecía. Ahora, cuando estamos hablando de esta división de las naciones y del pueblo de Israel, hay una diferencia marcada en todo el Antiguo Testamento. Para los lectores de la palabra de Dios, esto es una regla, una herramienta hermenéutica maravillosa. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, hay una distinción total entre la forma de tratar al pueblo de Israel y la forma de tratar a las demás naciones. Cuando dice: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, a la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Israel inmediatamente dice que tiene al Señor allá a su lado. Pero el versículo 17 del mismo Deuteronomio 4 dice: además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Es decir, Él no es responsable de esas naciones. Esto es escandaloso. Esto es terrible. ¿Cómo es posible que haga esa diferencia? Porque Dios tenía un plan de rescate por medio del pueblo santo que había elegido. Ahora, aquí entonces entendemos por qué.
Muchos pasajes del Antiguo Testamento insisten en que Israel es el dominio de Dios, la tierra de Dios, y todo lo demás se encuentra bajo el maligno. Esto es el gran tema del Antiguo Testamento. Israel contra las naciones, o Israel contra los dioses y los ídolos. Esto tenía que ser arreglado. No solamente el asunto de la caída, sino las demás situaciones que habían deducido, en este caso, los judíos. Ahora, ¿por qué había que solucionar estas cosas? Según el Salmo 82, es un pasaje que luego leemos y decimos, es un poco raro. Necesitamos un poco más de luz. El Salmo 82, que fue escrito por Asaf, en los versículos 1 al 7, narra de esa corte celestial. ¿Qué es lo que hizo esas deidades a las que Dios les promovió el cuidado de estas naciones? Dice de esta manera: Dios preside la corte de los cielos y pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Mire, los tiene delante suyo y los está juzgando. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Así que Dios está poniendo en ese momento atención a lo que había sucedido con las demás naciones. Porque las demás naciones, habiendo sido dejadas encargadas a estas deidades, según la palabra de Dios, tenían que ser recuperadas por Dios. Ahora, aquí hacemos un alto. Porque estamos 1000 años después de David, 2000 años hacia atrás. Y vemos entonces la escena increíble de este rey que viene en paz. Viene montado sobre la cría de un asno. Es el símbolo de paz de los países de Oriente. Y la pregunta que se hace uno cuando mira hacia allá es: ¿qué esperaba este pueblo del Mesías? ¿Qué están esperando ellos del Cristo? Porque ellos no veían solamente la caída, sino que veían 3 situaciones difíciles que se tenían que arreglar. 3 situaciones que tenían que considerarse. Y tenemos que decir que la obra de Cristo en esa última semana de su vida arregló todo. Esto no lo esperábamos. Esto nos sorprende. Pensábamos que era un asunto solamente espiritual o religioso. Cuando nosotros vemos la última semana de Cristo y vemos la cruz, arregla todo completamente. Y tenemos que decir categóricamente que no queda pendiente nada. Nada queda pendiente. Cristo consumó todas las cosas, como veremos en un tema posterior, cuando dice: consumado es todo. Está resuelto. Todo está arreglado. Ahora, entonces nos damos cuenta que hablamos de certeza y no de esperanza. Ay, ojalá y Dios nos ayude. Ojalá y tengamos suerte. Ojalá y podamos salir de esto. No. La palabra de Dios habla de hechos, de certezas. Para clarificar esto de lo que esperaba el pueblo de Israel con el Mesías, vamos a poner este ejemplo. De los que han leído la Biblia, ¿se han dado cuenta por qué en el Antiguo Testamento no se habla de posesiones demoníacas? Es de lo más raro. No se habla. Pero en cuanto nosotros damos la primera vuelta de la hoja del Nuevo Testamento, lo primero que aparece es enfrentamientos espirituales demoníacos. Es más, Marcos va a un punto más allá. Marcos es el primer evangelio escrito en el Nuevo Testamento. Y para él, el primer milagro no son el agua convertida en vino. Para él, el primer milagro es un poseso siendo liberado del espíritu maligno.
Porque eso es lo que esperaban. Porque se esperaba que el descendiente de David y de su hijo Salomón, que se supone que ellos eran considerados como exorcistas ahí en Salmo 91, ellos esperaban que entonces el hijo de David cumpliera con ese requisito de liberar a la gente de su pobreza con respecto a lo espiritual. Y dice entonces la palabra de Dios que hay un cundir tremendo de los poderes que tratan de enfrentar a Jesús diciéndole no, aún no es el tiempo, y el Señor simplemente los expulsa y los derrota. Cumple con la expectativa entonces de lo que se esperaba del Mesías. Ahora, esto coincide con lo que el apóstol Pablo había dicho en Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire cómo se relee la Biblia. Él dice a la iglesia que está detrás del Mesías, que sigue los pasos del Mesías. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice también en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero está pasando algo más allá. Está habiendo una conmoción espiritual tan tremenda que ahora las huestes celestiales que estaban en rebeldía están siendo aplastadas. Nosotros no lo vemos, pero eso está pasando. Cristo llegó a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que por eso, dice David, el mundo es del Señor y todos sus habitantes. Ya no solamente Israel, sino todo el mundo ahora le pertenece. Me voy al siguiente pasaje. En los versículos 3 y 4 de ese mismo Salmo 24, entonces sigue diciendo David. Y es una pregunta retórica. Lo voy a usar en la Nueva Biblia Viva porque lo traduce correctamente. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solamente el de manos inocentes y corazón puro, el que no adora ídolos y nunca miente. ¿Por qué digo que este pasaje es correctamente traducido por esta Biblia? Porque en la mayoría de Biblias, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, dice acerca de los de manos limpias, los que no rinden culto, los que nunca dicen mentiras, pero tiene que ser entendido este pasaje en singular y no en plural. Porque está hablando de Cristo. Él es el único que puede subir al monte del Señor como ese día domingo de Jerusalén. Es el único que puede estar en su lugar santo porque es su lugar, porque es su tierra. Solamente Él tiene manos inocentes, corazón puro, no adora ídolos territoriales y nunca miente. Está hablando de Cristo. David está escribiendo el Salmo 24 y está mirando a su descendiente 1000 años después cumplir con lo que se esperaba. Está cumpliendo totalmente entonces con esta manifestación de poder maravilloso. Hay un pasaje paralelo, sorprendente. En Apocalipsis capítulo 5, dice usted Apocalipsis, sí. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 al 6, habla exactamente de lo mismo, con otras palabras. Dice el autor, en aquel mismo instante, un ángel poderoso preguntó con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo para leerlo. No pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia de que no hubiera nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino, y rompí a llorar. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores. Allí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los 7 sellos del pergamino y desarrollarlo. Entonces miré, y en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, estaba un cordero de pie, en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Son las mismas palabras. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién va a subir al lugar santo?
Y dice que se desespera hasta que alguien le dice, no llores. Allí está el león de la tribu de Judá. Y dice que voltea y en lugar de mirar el león, mira un cordero como sacrificado. La cruz. Y dice que por ese sacrificio Él es digno. Y en ese momento toma posesión de su control y de su reino. Siguiendo con el Salmo 24, el resultado es conmovedor. Porque en los versículos 5 y 6, que está narrando David, dice, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Esa es la consecuencia. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia. Oh Dios de Jacob. ¿Sabe por qué usted está sentado aquí? Por el milagro de la cruz. Ahora no necesita ser judío. Ahora no necesita desplazarse hasta Jerusalén. En cualquier lugar y cualquier persona de cualquier nacionalidad estamos incluidos en el bendito lugar de Dios. Terminó la territorialidad. Ya no solo Israel es tierra de Dios, sino cada creyente es tierra santa. Usted y yo hemos sido santificados para que entonces el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Porque no hay nada inmundo que pueda entonces habitar el Señor. Tenía que limpiarnos para ahora no solamente limpiar una tierra física, sino limpiar la tierra espiritual de nuestro corazón. Ese es el regalo del Señor. De eso está hablando el Salmo 24 de manera maravillosa, porque detrás del Mesías vamos todos. Y allí entonces, en ese momento, el Salmo 24, David ya no se puede contener. Lleno de emoción por la certeza que tiene en su corazón, comienza a alabar a Dios con estas palabras cuando dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor invencible en voz de batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. ¿Sabe que abrió no solamente las puertas de Jerusalén? Abrió las puertas de la eternidad. Y de ahí en adelante usted y yo somos invitados a la relación más increíble con el Dios mismo, que ya no nos pone condiciones, sino solamente la fe en Jesucristo, porque ha limpiado la tierra en nuestros corazones y nos ha hecho nuevas criaturas y ahora nos acepta delante suyo. David tenía razón. No tenemos que vivir esperanzados a ver si Dios tiene misericordia y el día de mañana a ver si podemos verlo o podemos acercarnos aunque sea en el lugar más recóndito, sino que podemos tener la esperanza clara y la certeza de que estamos delante de Él desde hoy hasta esa eternidad. Esto cambió de forma tan contundente porque ese domingo de Ramos fue la entrada del Rey de Gloria y llegó para salvar a los suyos, a los que creen y a los que confían en Él. Déjeme concluir con esto que no quiero alargar más. Ya no estamos atados a esperanzas terrenales. Aquí en este lugar no me va a escuchar usted decirle acerca de ilusiones terrenas. Si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Pero Él no prometió sanarnos. Él prometió que a pesar de la enfermedad estaría con nosotros. Eso sí lo prometió. Y dijo que incluso si nosotros perdiéramos la vida, nadie lo arrebataría. A usted ni a mí de su mano. Esas son certezas. No le voy a hablar de ilusiones y de esperanzas como hace la mayoría. Vamos a hablar de realidades que nosotros podemos palpar. Porque hay una cosa muy cierta. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? El mundo está mal. ¿Y sabe qué? Mientras Dios no esté con ellos, no se va a arreglar nada. No se va a detener la nación contra la nación. No se va a acabar la crisis, pero Dios. Lo que sí podemos tener de certeza es que si aún nosotros tuviéramos que perder la vida en esta tierra, la hemos ganado en la eternidad. Esto nadie nos los quitará. Nos pueden despojar de lo que quieran,
pero nunca nos quitará la certeza que en Cristo tenemos. Hay una cita en Juan capítulo 3, en donde Jesús está hablando con un hombre sabio de ese entonces, Nicodemo. Y aunque no alcanza a hacer la pregunta, nosotros la deducimos, porque constantemente los judíos tenían esta inquietud. Ellos tenían la ley, tenían el templo, tenían la ciudadanía, pero preguntaban siempre, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Jesús le responde, necesitas nacer de nuevo. Tu ciudadanía no te sirve. Los judíos pensaban que por ser judíos, y él explica lo que es nacido de la carne. Es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Necesitas nacer de nuevo para entrar al reino espiritual de Jesucristo. Las puertas están abiertas. Hoy todos somos candidatos para aprovechar y la eternidad que tenemos al nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quisiera terminar invitándoles a cerrar sus ojos. Y hay un canto que está basado en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Está grabado por unos hermanos americanos, a veces su hablar no se entiende muy bien. Pero las palabras que narra y repite son las siguientes. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su